Vamos a hacer un pequeño repaso de la tarea. Ahí no se me vuela. Ah. A ver, ¿quién voluntariamente nos quiere comentar cómo le fue con la tarea, hermana? Bueno, me había comentado que era una lista Ajá. De motivos de gratitud. Si hacemos una lista no alcanzaría los cuadernos, ¿verdad? Pero al menos un par. Bueno, personalmente yo puse, bueno, por la salvación, que es lo más tan grande que nosotros nos merecemos, la salud, la palabra de Dios y la provisión en todo lo que Él tiene para nosotros. Amén, amén, amén. También el versículo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. Amén, amén. El versículo y algunos de los motivos que la hermana anotó para estar agradeciendo durante toda la semana. ¿Alguien más estuvo agradeciendo toda la semana? Estamos aquí entre personas íntegras, delante del íntegro de los íntegros. ¿Alguien más estuvo agradeciendo al Señor todas las... Hermana Teresita, diga el versículo, hermana. Estaba en el devocional del Salmo 86, entonces me gustó mucho los versículos 2 y 13, que dice: te daré gracias, Señor, por gran misericordia. Amén. Para siempre y alabaré tu nombre. Amén. Porque tú me has dado, pues, me has glorificado y me has dado tu misericordia y me has salvado Amén. de las profundidades del Señor. Amén. Pues darle gracias al Señor por todo. Cuando yo digo que primero que todo por el don de la vida, porque vivimos solo por gracia de Él. Yo vivo tan agradecida por Dios, por la palabra. Amén. Amén. Por algunas cositas, ahí hay más realistas. Ahí señaló algunos. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, claro, por su palabra. Gracias a Dios por su palabra, por la iglesia, por los hermanos, por ese plan de salvación que incluyó todas esas cosas, ¿verdad? En lo general y en lo particular de cada uno de nosotros incluye tantas cosas. La salvación del Señor es el motivo. Bueno, qué bien que podemos ir creciendo en este tema. Ahora, hoy nos corresponde otro de los aspectos del carácter piadoso. Primero estamos trabajando la parte interna, ¿verdad? Estamos trabajando la devoción a Dios y luego ahora el carácter piadoso que vamos a ver si por un lado la humildad es bastante difícil de encontrar, ¿verdad que sí? La humildad es bastante difícil de practicar, o nos es fácil ser humildes. Ok. Luego, ser contentos o tener contentamiento, la verdad es que bastante difícil de encontrar el contentamiento. Hermanos que estén practicando, hermanas que estén practicando el contentamiento. Uno de los puritanos escribió un tratado del contentamiento y le llamó la joya perdida del cristiano. Después estuvimos hablando de la gratitud. Todavía menos practicamos la gratitud y todavía más necesitamos ser agradecidos. Pero yo quisiera que hoy comenzáramos entonces con el siguiente aspecto de nuestro carácter que el Señor nos llama como iglesia a que de verdad empecemos a ejercitar. Porque todas estas cosas que hemos visto están ahí, solamente que están como una semillita sembrada en nuestro terreno, y aunque Dios la abona con la lluvia de su palabra y con el poder de su Espíritu Santo, parece que nosotros no nos hemos acostumbrado a producir lo que Él quiere ver en nosotros. Por eso llamamos la atención sobre estas cosas, no para que creamos que por nuestras fuerzas lo podemos hacer o podemos ejercitarnos, sino para recordar que ahí está el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos manifestar el carácter correcto. Y hoy lo que vamos a empezar a ver es
algo que todavía es más raro de encontrar entre los creyentes, cosa que no debería de ser, que debería ser algo normal, un fruto normal, y es el gozo. El gozo. El gozo que se supone nosotros, que ahora estamos en la fe, deberíamos abundar en el gozo, realmente es algo difícil de ver en las vidas de las personas. Es entendible en el incrédulo. Él vive en un mundo caído, ¿no es cierto? Él vive en un mundo lleno de pecado y de maldad. El incrédulo vive en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Y él mismo no puede encontrar paz. Él mismo no puede encontrar gozo, porque no lo hay en sí mismo. El incrédulo no tiene manera de gozarse porque no tiene ninguna esperanza. No cuenta con la salvación. Y vive en un mundo caído. No es extraño que el ateísmo termine diciendo que para el ser humano no hay ninguna razón de ser. Porque fuera de Dios, de verdad, no hay razón de ser. Pero entre creyentes, entre los que han nacido de nuevo, entre los que verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo y ahora viven para Él, el gozo debe de ser algo continuo, permanente, constante. Vámonos por favor a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y vamos a leer 2 versículos. El verso 17 y 18. Y si alguien le pregunta a usted de qué se trata el reino de los cielos, porque usted dice que ya usted pertenece al reino de los cielos. Sí, bueno, entonces ¿de qué se trata eso? Por favor, hermana. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y que de esta manera sirve a Cristo, que es aceptable a Dios y aprobado por nosotros. ¿Se va escuchando bien? ¿Vieron de lo que no se trata el reino de Dios? ¿Vieron de lo que no se trata el reino de Dios? Donde dice, hermano, comida y bebida se refiere a lo material de este mundo. Totalmente. No se refiere a la comida y la bebida. Recordamos que el Señor Jesús dijo claramente que sobre estas cosas es precisamente de lo que siempre los incrédulos andan detrás. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas, pero que primero nos ocupemos en el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, detrás de las que andan los incrédulos siempre, esas cosas nos serán añadidas. Pero aquí nos dice el mismo Señor, el mismo Espíritu, el reino de Dios no se trata de comida y bebida. Por eso se nos dice, busquen primero el reino de Dios y aquellas cosas de las que no se trata el reino de Dios, aquellas cosas que ocupamos aquí mientras buscamos el reino de Dios, esas cosas serán añadidas. No debemos poner nuestra fuerza, nuestra búsqueda, nuestros anhelos en la comida y la bebida. Y entiéndase por comida y bebida, si usted lo quiere restringido solo a eso, bueno, solo eso, la comida y la bebida, no tiene que preocuparse por eso. Pero entiéndalo ampliamente por todas las cosas que hay en este mundo y que son necesarias para que usted siga adelante. No tiene que ocuparse de eso. Eso no es lo que pertenece al reino de los cielos. No se trata de eso el reino de los cielos. Y yo sé que hay muchos lugares donde desgraciadamente se reúne la gente y lo que le están ofreciendo precisamente son las cosas que no pertenecen al reino. Comida, bebida, riquezas, bienes de este mundo, donde el Señor ha dicho claramente que no tiene que estar en nuestro corazón. Y no sé entonces por qué a veces les llamamos iglesias, porque realmente no son iglesias. No están buscando el reino de Dios. Están buscando las cosas de este mundo. Ahí no reina Cristo. Pero nosotros que buscamos cómo caminar detrás de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que aquí, por el Espíritu Santo, estamos entendiendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Alguien que vive verdaderamente en el reino de Dios, alguien que ha nacido para el reino de Dios, alguien que busca primero el reino de Dios, mostrará justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y no es porque ya lo haya alcanzado plenamente, sino es porque cada día buscará seguir manteniendo una vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y me encanta que ahí dice que no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos, sino que dice claramente que es en el Espíritu Santo. ¿Lo notó? Ahí dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De eso se trata el reino de Dios. Y cuando dice justicia, tenemos que entender aquella justicia práctica. ¿Recuerdan? Hace algunos años vimos eso. La justicia práctica que pueden desarrollar, que deben desarrollar a aquellos que han recibido la justicia interna de Cristo en sus vidas. Aquellos que han sido justificados, declarados justos, revestidos de la justicia de Cristo, ahora practican una justicia aquí en la tierra con los demás. Y viven en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la que se manifiesta. Pero estamos viendo ¿cuál elemento hoy? El gozo. Vea que si pudiésemos decir, redúzcame a 3 conceptos nada más: el reino de los cielos, justicia, paz y gozo. Eso es el reino de los cielos. Y no solo dice esto, se lo voy a decir más clarito para que todos lo entendamos. Porque a veces, ay, cómo nos cuesta. Hay que repetir las cosas varias veces. El verso 18 nos dice que no hay ninguna otra forma de agradar a Dios que no sea viviendo en justicia, paz y gozo. Vea, porque el que de esta manera, ¿cómo? Justicia, paz y gozo. El que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios. Véalo en negativo. El que no sirve a Cristo de esta manera no es, ¿verdad? Está fácil. A veces pensamos servir a Cristo, pero nunca nos gozamos. Y más bien, en vez de eso, hasta nos quejamos y nos peleamos con Dios por las condiciones en que nos tiene, creyendo nosotros que la manera de que yo pueda experimentar el gozo es que Él me tenga de una manera diferente. ¿Me entiende? Pero no importa, yo voy a servir a Cristo así, aunque esté disconforme. Vamos a inventarnos una palabra. A Pablo le gustaba inventar palabras. Aunque estemos desgozosos. Aunque estemos sin gozo, voy a ir a servir al Señor. ¿Qué dice ahí? El que no sirve así al Señor no es agradable a Dios. Ninguna adoración recibe, ningún servicio recibe Dios si no está hecho con gozo. Y no me estoy refiriendo nada más a venir y pararse aquí y enseñar o participar en alguno de las cosas que se hacen dentro del culto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de usted en su casa, la señora cuando está lavando los platos, cuando está atendiendo a los niños, que está sirviendo a su familia, adorando de esa manera a Dios. Si no lo hace con gozo y solo con quejas, no es agradable a Dios. Estoy diciendo de ese hombre que trabaja, tal vez le toca bien duro ir a trabajar al sol, porque en la agricultura se trabaja bajo el sol, y es cansado y llega a su casa y sabe que está trabajando para proveer a su familia, para traer el sustento, y de esa manera agrada a Dios y sirve a su familia. Pero si lo hace quejándose, sin gozo, no está agradando a Dios.
Es lo que dice la Escritura. Si quiere pelearse con alguien, vaya con el que escribió la Escritura. Dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Obviamente, entiéndase, por los hombres que son entendidos y que son sabios, se darán cuenta que es bueno que sirva a Dios con gozo. Esto nos toca, ¿no es cierto? ¿O estoy hablando aquí entre un montón de personas sordas? ¿Nos toca esto o no? No yo, otra vez, su palabra. El Señor nos está diciendo que quiere ver un pueblo gozoso, gozoso, no quejándose, gozoso en medio de todo lo que estén viviendo. ¿Y por qué digo en medio? Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Ese texto nos deja claro que el gozo cristiano es tanto un privilegio, solo nosotros los creyentes, los que estamos en el reino, como a la vez es un deber, porque el verso siguiente dice que es la única manera de ser aceptable a Dios, cuando estamos viviendo en gozo, cuando estamos experimentando el gozo. Y el gozo no se experimenta solo un día, un momento, ya me llené de gozo y ahora sí, de aquí en adelante ya tengo el caudal de gozo que necesito para toda mi vida. No, no es así. Es una búsqueda constante, es una proposición diaria, es una determinación de todos los días, vivir gozoso. Es algo en que me levanto y recuerdo que tengo que gozarme, porque eso es agradable delante de Dios. De eso es de que se trata. Es un privilegio que solamente es dado a aquellos que son creyentes, pero además es un deber. El Señor nos dice en Juan 10:10 que Él nos vino a dar una vida. ¿Y cómo la vino a dar? ¿No es eso gozoso? Vino a darnos una vida en abundancia, una vida que no tienen los demás porque están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no pueden gozarse. Tendrán algunos pequeños momentos de alegría o felicidad. ¿Recuerdan la película esa? Se llama algo así como En busca de la felicidad. Y no sé cuánto dura 1:30, 2 horas, por ahí, no sé. Por ahí. Pero solo hubo un momento en que destacaron en toda la película que ese único momento era el único que se le podía llamar felicidad. Eso es lo que el incrédulo tiene, a veces pequeños momentos de felicidad. Y algunos de ellos son ilusión, no son ciertos. Sino todos. Pero el Señor nos llama no a tener alegrías o felicidades. Él nos llama a ser gozosos. Esto habla de un estado permanente, constante, continuo, como es el estado permanente de paz. Y si no, busquen las referencias que están por ahí en internet. El estado constante de paz, permanente. Es algo interno, es algo propuesto, es algo que se experimenta, es algo interno, es algo que nace porque el Espíritu Santo está en nosotros, surge de adentro de la naturaleza que ahora tenemos, una naturaleza divina. Es el gozo de disfrutar a Dios. Otra vez, es el gozo de disfrutar a Dios. ¿Recuerdan la primera pregunta del catecismo, de todos los catecismos? La primera pregunta, ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Dios, disfrutar de la relación preciosa que tenemos con Él. Y ahora, aquí es donde preguntamos, ¿qué relación tenemos entonces con Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? Y esto es lo importante. O estás en rebeldía con Dios, muerto en tus delitos y pecados, para siempre separado de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. O vives una relación tan perfecta
que Dios ve en ti a Jesucristo y se complace. Solo esas dos opciones hay. El primero es denominado en las Escrituras como el impío, el malo, el injusto, el rebelde. El segundo es llamado en las Escrituras bienaventurado, el que alcanzó misericordia. El justo, el piadoso, es llamado hijo de Dios. Solo esas dos opciones de relación con Dios hay, no hay nada intermedio. Entonces, disfrutas la relación que tienes con Dios, porque es placentera para todo aquel que está en Cristo. Pero el que no está en Cristo, jamás va a ser placentero ser enemigo de Dios. Por eso no hay paz para el impío, no hay gozo para el impío. No puede ser agradecido genuina y realmente porque ni siquiera conoce de dónde vienen las cosas que recibe. El creyente no. El creyente es alguien que está en una relación tan perfecta con Dios, tan excelente, que no existe mejor forma de estar con Dios. Ahora, estamos de acuerdo que en ocasiones habrá cosas que hará cuestionar su fe. Pero ya vamos a tratar estas cosas porque eso no quita el pecado. No debemos esperar, amados hermanos, que las circunstancias nos traigan gozo. No. Debemos ser gozosos. El gozo está adentro. No proviene de las circunstancias. Es que yo estaría gozoso si estuviese en plenitud de salud. Pero ahora como estoy enfermo, entonces se me quita el gozo. No. Las circunstancias no generan el gozo. Es que yo estaría gozoso si mis hijos estuvieran conmigo y fueran más atentos y fueran más amables conmigo. No, no se trata de la relación con los demás. El gozo está dentro por la relación que tengo con Dios. Y esto me permite enfrentar las circunstancias, que eso es diferente. Pero yo no tengo que esperar que las circunstancias sean las que me provoquen gozo. No, las circunstancias no me van a provocar gozo. Y eso es lo que el impío espera. Y por eso busca estar en mejores circunstancias para poder estar gozoso. ¿No es cierto? Cuando yo construya mi casita, la tendré yo muy bonita. Es que cuando mis hijos se gradúen. Y es que cuando tenga ese ascenso en el trabajo. Y es que cuando termine los estudios. Y es que cuando me pensione. Y es que cuando la cuenta bancaria supere. Eso hace el impío. Tiene falsas expectativas de algo que supuestamente él considera que le va a dar gozo, pero incluso alcanzándola se da cuenta que no le da gozo. El creyente no depende de las circunstancias. El creyente depende exclusivamente de su relación con Jesucristo y nada más. Por eso puede enfrentar las situaciones sin ningún problema, lleno de gozo, porque él sabe qué relación tiene con Dios. No tengo mi casita, pero tengo al Señor. Estoy pleno, completo, satisfecho. No he terminado los estudios, pero está el Señor conmigo. Y así podemos seguir. Es un mandato que seamos gozosos. Léalo por usted mismo. 1 Tesalonicenses 5, 16. 1 Tesalonicenses 5, 16. Sí. Y es desagradable, ¿no? Digo, cuando uno a veces está cansado o se preocupa, porque a veces actuamos igual que los incrédulos, perdemos el gozo, perdemos la paz, pero aún así oramos o leemos la Biblia. Dios no le agrada esa oración, porque en el tiempo no estamos como Él. Ahí es donde vamos, porque a veces nosotros, nos dice la Biblia que ni siquiera sabemos orar, porque es cierto, ni siquiera sabemos orar. Porque para orar no solo son las palabras, es lo que hay en el corazón detrás de esas palabras.
Oh Señor, te doy gracias, dijo aquel, ¿verdad? Porque no soy como los demás hombres. Ya está. La primera expresión de gratitud quedó borrada por completo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:16? ¿Están siempre gozosos? Orando ahí todo el tiempo. Estar siempre gozosos. Siempre quiere decir siempre. Siempre. No es que estar siempre gozosos, excepto cuando... No, en ningún momento. ¿Se ha escuchado algún versículo en la Biblia que diga, estad siempre gozosos, excepto cuando estéis? Así, hermano. ¿Y las pruebas qué? ¿Qué nos dice Santiago? Cuando estamos en diversas pruebas, ¿qué debemos de sentir? Gozo. Gócense cuando estén en diferentes pruebas. En pruebas de diferentes colores, dice el texto original. Cuando estén en pruebas de diferentes colores, gócense. Parece que Santiago y Pablo estaban, ¿verdad?, guiados por el mismo espíritu. Dice que cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, que nos gocemos y nos alegremos. Hacemos que tener gozo siempre. Las circunstancias afuera no son las que modifican el gozo. No lo modifican. El gozo sigue siendo puro y perfecto en Cristo Jesús, porque estamos en el reino, y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No se modifica, el gozo sigue estando intacto. Que usted no lo quiere experimentar ante circunstancias diferentes, ya no es un problema de Dios, ni es un problema del gozo. Es un problema de enfocarse donde debe. No se enfoque en las circunstancias, enfóquese en la relación que tiene con Cristo, con Dios en Cristo Jesús. Enfóquese ahí para que vea que ahí no se ha movido el gozo, ahí está, y en la misma calidad no se ha ido, no se ha demacrado, no se ha desvirtuado. ¿Ve? Exacto, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto y aunque la majada no dé su mantenimiento, me gozaré en el Señor. Filipenses 4:4. ¿Alguien me ayuda con Filipenses 4:4? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Está fácil, ¿verdad? Es una orden, está en imperativo. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez se los vuelvo a decir. Como que Pablo entendía que a esos hermanitos les faltaba entender estas cosas. Y se los dice otra vez, regocíjense. Gócense. Es que su galardón en los cielos es tan grande. Es que el Dios que los ha salvado es un Dios tan increíble, tan grande, tan poderoso, tan excelente. Y tiene promesas tan profundas que ni siquiera hemos aprendido todo lo que se puede aprender. Deben de gozarse. El gozo solo es posible para los creyentes, pues es un fruto del Espíritu Santo. Recuerda, el fruto del Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿En qué parte de las Escrituras nos encontramos el gozo? Gálatas 5:22, ¿verdad? Ya vamos encontrando. Y ahí dice cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Ok, y ahí sigue. ¿Viste que el amor está ahí? El gozo está ahí. Es algo que produce ¿quién? El Espíritu Santo. No es algo que yo produzco. Él lo produce y yo lo disfruto. Y yo ando en Él. Y yo me deleito y yo lo experimento porque Él lo produce. Por eso decía, la semilla está ahí. ¿Qué le pasa? Ahí está la semilla, ahí está el Espíritu, ahí está la palabra. Disfrútelo, produzcanlo, hágalo germinar, gócese. Es lo que nos hace falta. Pero entonces aquí llegamos a una pregunta. ¿Qué obstruye el gozo en nuestras vidas? ¿Qué lo obstaculiza? Porque no podemos decir que lo estamos viviendo a plenitud. Algo pasa. La promesa está, el gozo está, el Espíritu está, todo está, pero como que nosotros no lo disfrutamos. Entonces, algo está obstaculizando el hecho de que yo lo disfrute.
de que yo lo experimente, porque no está escrito en la Biblia como un simple ideal para ver si algún día alguien lo alcanza. No, es para que lo vivamos todos los días. Es para que lo experimentemos, sea que nos está yendo bien o sea que no nos está yendo bien. Sea que se estén cumpliendo ciertas expectativas o sea que no se estén cumpliendo ciertas expectativas. ¿Qué obstruye? Bueno, hay 4 cosas que vamos a ver hoy, por lo menos un par, que nos hacen tropezar para no estar disfrutando el gozo, que obstruyen mi disfrute de ese gozo. Y tengo que aprender a lidiar con cada uno para que nos demos cuenta que son quizás sí pequeños tropiezos, pero los tropiezos no están para que yo me tropiece siempre. Los obstáculos no están para que yo me caiga siempre. Los obstáculos están para que yo los salte y siga. 4 cosas decíamos. Número 1, el pecado. Primaria fuente y principal fuente, ¿verdad?, de todos nuestros males. El pecado. Segundo, confiar en algo equivocado. A veces pretendemos tener gozo porque confiamos en cosas que están equivocadas, que no eran lo que teníamos que confiar. Tercero, cuando estamos atravesando la disciplina de Dios. A veces cuesta estar gozosos, ¿verdad?, cuando estamos atravesando la disciplina. Porque sabemos que el Señor está trayendo las consecuencias de nuestro pecado a nuestras vidas. Y como que, bueno, y muy unido a esto, el 4º punto son las pruebas. Las pruebas de nuestra fe, las que atravesamos. Las que vienen como un regalo precioso de Dios para nosotros. Una prueba de fe. También a veces tiende a ser un obstáculo para que nosotros nos gocemos. Así que les decía, vamos a ver por lo menos los primeros 2. Conversemos un poco de esto. El primero es el pecado. El pecado es un tropiezo para el gozo. Cuando hay pecado allí en nuestra vida, sin confesar al Señor, cuando hay un pecado oculto, bueno, no, que ocultamos, es diferente, eso no nos permite disfrutar del gozo de Dios. ¿Qué es pecado? El pecado es aquella disconformidad que yo tengo con la ley y la persona de Dios. Y eso el pecado se genera desde el corazón. ¿Ya? Lo último es cometer un acto, pero el pecado viene desde atrás. Son actitudes del corazón las que ya son pecaminosas, aunque no se externen, aunque no se hablen. Bueno, pero en ocasiones se hablan, y en ocasiones no solo se hablan, en ocasiones se llega a cometer algún acto pecaminoso, pero el pecado comenzó desde atrás, el corazón. Y ahí es donde tenemos que luchar, ahí es donde tenemos que ir a ver qué es lo que pasa por lo cual no soy gozoso, por lo cual no disfruto del gozo del Señor. ¿Que el gozo del Señor es nuestra? Bueno, porque ¿verdad que somos débiles? Sí, ok. Esas actitudes pecaminosas del corazón impiden que yo disfrute del gozo. ¿Por qué? Porque estas actitudes interrumpen mi comunión con Dios. No me hace que deje de ser hijo, porque ya fui adoptado por la fe, por la gracia de Dios. Por gracia hemos venido a ser sus hijos. Pero la relación de comunión es la que se interrumpe. Mira, a veces lo vemos tan abstracto, pero nos sucede en el ámbito de papás con hijos, ¿verdad? Cuando el hijo comete una desobediencia, de pronto el papá se enoja. ¿Y qué es lo que se interrumpe ahí? ¿La relación de padre e hijo o la comunión? ¿Verdad? Porque no deja de ser hijo, sigue siendo hijo. Pero lo que se interrumpe es la comunión. Aquí en la iglesia tenemos un chat de los miembros y ahí muchas veces anuncian quién está de cumpleaños. Está fulano de cumpleaños, fulana está de cumpleaños.
Y no sé si han notado, pero cada vez que los hermanos le felicitan, yo también felicito al cumpleañero o la cumpleañera. Y siempre mi deseo del corazón es que disfrute un día lleno de la comunión del Señor. No creo que haya regalo más hermoso. ¿No le parece a usted? Un día de plena comunión con Dios es lo más hermoso. Bueno, bíblicamente, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de Él. La comunión con Dios se interrumpe. Entonces, cuando se interrumpe la comunión con Dios, ya no disfruto de su presencia. Preguntémosle a Adán qué hizo cuando pecó. Y el Señor apareció y ¿qué hizo? Señor, aquí vengo a tener comunión contigo. Vengo a disfrutar contigo como lo hacemos al frescor de la tarde todos los días. ¿No? ¿Qué hizo? Sabía que la comunión se había interrumpido, no disfrutaba ahora que Dios se presentó y salió corriendo a esconderse. Pregunto, ¿solo Adán hizo eso? Y usted no lo hace. Y yo no lo hago. Como si fuera así, posible, pero no es posible. Dejamos de disfrutar su presencia, ahora lo consideramos nuestro enemigo. Ahora consideramos que nos va a caer encima y que ahora sí viene a cobrarnos todas y cada una de las que hemos hecho de aquí para atrás. Y nos escondemos. Porque el pecado interrumpe no solo la comunión, sino el disfrutar de ese Señor que yo tengo, de ese Dios que me salvó. Y ahora digo, ahora sí es cierto, y ahora sí se vino y me va a cobrar todas las cosas. Bueno, ya veremos que eso es parte de la estrategia de Satanás, pero el punto es, ¿qué pasa ese fenómeno cuando el pecado está albergado ahí, guardado? Mire, le voy a decir más, el pecado termina consumiendo nuestras fuerzas. Por favor, alguien que me ayude con el Salmo 32, versos 3 y 4. Mire lo que hace el pecado. Salmo 32, versos 3 y 4. ¿Sí? Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del hogar. ¿Vieron todo lo que pasa cuando uno el pecado no lo confiesa? Y está albergado ahí calladito. ¿Usted cree que nadie se está dando cuenta? ¿Usted cree que...? Pero dice, mientras callé, aún mis huesos se empezaron a consumir. Amados, esto no es mentira ni es falsedad. Así ocurre. Y aún termina diciendo el salmista, mire, hasta la vitalidad que había en mí se empezó a consumir. Ya no sentía fuerzas, no sentía energías, ya no hacía las cosas, porque el pecado estaba ahí. Sí. Eso es en razón de que somos personas integrales, ¿verdad? El pecado está allá y yo aquí, ¿verdad? Sino que somos integrales. Somos integrales. Entonces el pecado interrumpe mi relación con Dios, no lo disfruto, consume todas mis energías y consume hasta mi vitalidad. Entendemos ahora la dimensión en la que Santiago dice que si nosotros oramos aún por el que está enfermo, el Señor dice perdonará sus y salvará aún al enfermo, lo sanará. ¿Por qué? Por no confesar su pecado, pero lo confiesa, el Señor lo perdona y regresa la vitalidad de la comunión con Dios otra vez. ¿Me estoy dando a entender el problema que tenemos por el cual no disfrutamos, no gozamos? ¿Qué debemos hacer? Cuando hay pecado, mire, si fuera que el pecado no tiene solución, pues está bien. Total, no tiene solución. Pero resulta que sí lo tiene. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado y, ¿cómo dice? Arrepentirnos. Ya sabemos la fórmula de Dios, el único camino de Dios. Confesar los pecados y abandonarlos. Porque eso desagrada a Dios.
porque eso desagrada a Dios. Entonces, arrepentirnos, confesarnos, no dejarlo ahí metido, no, confesarlo al Señor y apartarnos de las actitudes pecaminosas del corazón y, por supuesto, de los actos que terminé cometiendo producto de ese pecado. Abandonarlo. No seguir en eso, porque eso desagrada a Dios. ¿Qué cosas son las que desagradan a Dios como pecado? Nuestros hechos, nuestras actitudes. Por ejemplo, vamos a ponerlo más práctico, la envidia. Es un gran pecado y se alberga y esos son de los que cuesta sacar más porque se cubren, ¿verdad? El resentimiento. Nuestras palabras, el resentimiento. A veces estamos bien resentidos a lo profundo del corazón. O dicho de otra manera, falta de perdón. Es lo mismo que resentimiento. No perdonamos. Entonces, eso queda ahí y no nos deja disfrutar con gozo. La crítica. Todas estas cosas son pecados. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo de los pecados respetables? Todos esos que vimos, la ira, el enojo, la maledicencia, también son pecados en ese mismo grado que a veces se albergan ahí en el corazón. No se dicen, pero con cada mirada, pero con cada pensamiento, pero que se sigue albergando ahí. O tal vez sí se llegan a comunicar en forma de crítica. Esas cosas son pecado. Hermanos, no somos los primeros. David lo experimentó y en el Salmo 51 tenemos una oración preciosa, ¿verdad? La oración del penitente, del confesante, del que se arrepiente. Y vean qué interesante, entre las cosas que David pide a Dios, vean lo que dice el Salmo 51, verso 12. ¿Qué dice? Devuélveme el gozo de la salvación. No dice devuélveme la salvación. Él sabía que, habiendo sido escogido por Dios, la promesa era eterna, pero no la estaba disfrutando. Devuélveme el gozo de la salvación. Restitúyeme el gozo de la salvación. Y un espíritu fuerte o noble me siga sustentando. Es lo que se pierde cuando el pecado no es confesado. Salmo 51 tiene esa relación con el 32. Estamos hablando de la misma situación, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver otro tropiezo para el gozo. ¿Y para qué vemos los tropiezos? No tiene sentido que los veamos nada más para decir, ay sí, de verdad. No, es para que lo pongamos en práctica. Es decir, ahora te vas a ir a tu casa y vas a ir a revisar en tu corazón cuáles son esos pecados que no te permiten gozar de la relación que ahora tienes con Dios en Cristo. Confesar tus pecados y apartarte de ellos. Y pedirle al Señor, Señor, restitúyeme o devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe qué es lo segundo que decíamos? Cuando ponemos la confianza en cosas equivocadas. Uy, esto pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Y resulta que la esposa se resiente con el esposo porque ese día que celebraban un aniversario el esposo ni se acordó. No le llevó ni siquiera una rosita. Y ella se resiente y no le perdona que hizo eso. Enumeremos ahí los pecados. Digamos que dejémoslo a él, solo hablemos de los pecados de ella. Un resentimiento que ella cree que está justificado. Ella cree que está justificado. Pero un resentimiento que es pecaminoso. ¿No es cierto? ¿Todo resentimiento es pecaminoso o hay alguno que es santo? No, ok. Es pecaminoso. Segundo, ¿en dónde puso su confianza?
en un hombre que se iba a acordar de una fecha. Ahí tenía puesta la confianza. Otro pecado, porque puso la confianza donde no debería ponerla. ¿Se da cuenta? ¿Sí? También tienes que tener más alta estima de sí misma que del esposo, porque al final los dos están casados por la misma cantidad de tiempo, comen el mismo día, y yo también puedo ejercer ese detalle de celebrarlo, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí. Creyó que debía tratarla de una manera tan especial porque ella era su esposa. Estaban cumpliendo sus años. Debió haber hecho algo. Pero como no lo hizo, me ofendió. Entonces ahí hay un orgullo, un ego bien alto. Entonces, si seguimos enumerando, vean la cantidad de pecados en una sola acción. Eso es un concurso material, ¿verdad? O un concurso ideal. Un concurso ideal. Bueno, el poner las expectativas, la confianza en donde no debe de ponerse. ¿Ya? Esa confianza que a veces ponemos aún en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Eso es confiar en la carne, ¿no es cierto? Y lo opuesto a gozarse en el Señor es confiar en la carne, precisamente. Confiar en las obras. Ese de confiar en las obras sí que sale mucho, y discúlpenme las hermanas, pero ay, ¿cómo le sale? Ahorita vamos a dar ejemplo de los hermanos también. ¿Han escuchado esa frase de: ay, pero mire, yo todo el día he estado trabajando, he estado limpiando, he estado haciendo y cocinando y todo, y usted viene a estas horas y póngale el resto? Otra vez, ¿en qué está confiando? En sus obras para que le alaben. Bueno, pero no solo ella, y él. Yo vengo de la calle todo el día trabajando y esforzándome y todo, y quisiera que cuando llego me traten de esta y esta, o me tengan esto y esto. Otra vez, ¿en qué está confiando? En sus obras, en lo que ha logrado, en lo que pudo hacer. Para que a través de eso, entonces tengan que darle o tenga que recibir. Eso es confiar en la carne. No es confiar en la carne cuando dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo sí doy diezmos de todo lo que gano, y yo ayuno 2 veces a la semana, y yo... ¿No es eso confiar en la carne? Está sacando sus títulos delante de Dios, sus grandes obras delante de Dios. O como aquellos que el último día llegarán: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos el evangelio, en tu nombre. ¿Y qué les dirá el Señor? Están confiando en sus propias obras, en sus propias obras. No están poniendo la confianza donde debe de ponerse. Incluso a veces hay personas que ponen su confianza en los logros religiosos. Es que como yo voy a la iglesia, es que como yo doy diezmo, es que como yo predico, entonces, pues aún tengo ya mi conciencia tranquila. Pero el día que no pude predicar, ya tengo mi conciencia molesta, porque no estoy haciendo lo que debo hacer para ganarme el favor del Señor. Bueno, y en la casa, estoy contento, estoy pero tan feliz. Esta semana logré hacer los 5 días, pude hacer el devocional y pude estar en oración delante de Dios. Me siento, ya casi ando con los ángeles, ¿verdad? ¿En dónde está puesta la confianza? No pude hacer devocional hoy, entonces mi ánimo por el suelo. ¿Estamos diciendo que hacer devocional es malo? ¿Estamos diciendo que no hay que hacerlo? Estamos diciendo que no hay que poner la confianza en lo que yo pueda hacer. Necesito hacer devocional. Me urge, porque quiero tener comunión con Él. Y ese es el punto del devocional: tener comunión
con Dios. Ese es el punto de cualquier disciplina espiritual, tener comunión con Dios. Ese es el punto. No es el ejercicio en sí mismo, es el resultado de tener comunión con Él. Por eso es que lo necesito. Pero yo no puedo poner mi confianza en que ya porque memoricé un texto esta semana, entonces ya estoy contento. No, eso no es. La fuente de nuestra confianza debe de ser única y exclusivamente el Señor Jesucristo y su gracia. Ahí es donde debe estar puesta toda nuestra confianza. Y cuando digo toda es que no confiamos en ninguna otra cosa más. No, toda la confianza está puesta en Cristo y su gracia para nosotros. Ahí es donde, como yo confío en Él, no importa lo que esté pasando, yo sigo confiando en Él. Mire, trabajé toda la semana y el patrón tan malo que fue no me pagó. ¿Dónde está mi confianza? En Cristo. Señor, gracias, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Vamos para la casa y hay que hacer los ajustes que haya que hacer esta semana. No es el patrón el malo, es el Señor el que tiene el control sobre mi vida. Él sabe lo que me está dando y lo que no me está dando. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nuestra fuente de confianza no es Cristo, el gozo que nos está produciendo esa otra fuente es un gozo falso, es un gozo mentiroso, es un gozo interrumpido incluso. Cualquier otra fuente de gozo, esa va a ser interrumpida, vamos a tener un gozo siempre. Bueno, creo que nos da tiempo de ver uno más. No, mejor no. Vamos a dejar esto y los otros dos y vamos a ir directamente a qué es lo que vamos a hacer esta semana. Por el tiempo hay que hacerlo. Esta semana la tarea es medite. Esta vez no le estoy diciendo que haga. Esta vez le estoy diciendo que medite. Recuerda el ejercicio de la meditación, ¿verdad? Es importante. Esfuérzate, sé valiente. Medita en este libro. Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Jehová. Medite en la obra del Espíritu Santo y la manera como Él usa su palabra para producirte consuelo, para producirte gozo. Medite en eso. Anote esta semana cómo el Señor, el Espíritu Santo, ha usado su palabra para que tú tengas gozo en medio de alguna situación que estás pasando. Esta semana, por cierto, si no sabía, va a tener que tropezar con algunas cosas difíciles, con algunas circunstancias contrarias, si no es que ya de una vez las está pasando. Bueno, ¿qué texto está usando el Espíritu Santo para hablar a tu corazón, a que tengas gozo en esas circunstancias? Eso es. Medita en esa forma en que el Espíritu está produciendo gozo en tu vida. Medita en ello. Si quieres, escribe por ahí algunas de tus meditaciones y compartes con nosotros al inicio de la otra semana. Pero por favor, el ejercicio es meditar. Para poder meditar en lo que el Espíritu está haciendo en mi vida, tengo que sacar tiempo. Tengo que quitar el televisor, el celular, todas esas cosas, apartar un tiempo para meditar en lo que el Espíritu Santo a través de su palabra me está diciendo para ser gozoso. Quita todo lo alrededor, le anuncia a los demás en su casa: voy a hacer un tiempo de meditación y de oración al Señor, para que no sea interrumpido. Y meditar no quiere decir que usted vuele su cabeza a sus pensamientos a donde usted quiera, no. Por eso hay un texto en el que va usted a meditar, a pensar en ese texto, a centrarse. ¿Quiere uno? Romanos 14:17, lo leímos al principio. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, ¿cómo es que tú me haces disfrutar, tener gozo en medio de esta circunstancia que estoy viviendo? Por favor, házmelo práctico, házmelo aplicativo,
Haz que yo lo pueda experimentar. Dime cómo. Ora al Señor y escucha lo que el Espíritu Santo te va a decir. Señor, gracias porque esta mañana tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque cómo necesitamos disfrutar del gozo. Y ya vemos que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo está directamente relacionado con el hecho de que somos tus hijos y que tenemos una relación perfecta contigo en Cristo el Señor. Ayúdanos a ver más esa relación y disfrutarla que las circunstancias de afuera. Y aun cuando las tengamos que enfrentar, las enfrentemos desde el hecho de que estamos viviendo contigo, de que estamos unidos a ti, de que tú estás con nosotros, de que tú no nos dejas, tú nos fortaleces, tú nos das ánimo, tú nos das la salida, tú caminas con nosotros hasta que nos encontremos contigo. Señor, ayúdenos a concentrarnos en el reino de los cielos, en practicar toda justicia y paz y disfrutar a plenitud del gozo en medio de las circunstancias. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.